Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, estaremos hablando de uno de esos temas innombrables, de los temas que se escapan a la conversación cotidiana, pero que tienen una importancia capital en buena parte de los varones. Sí, hablaremos del tamaño del pene. En el tercer segmento de La Ciencia del Sexo, responderemos buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. ¿El pene disminuye con la edad? Aquí me gusta señalar, esto es importante. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de preguntar, ¿el tamaño importa? ¿Qué piensa usted? Estaremos analizando las respuestas. En el sexo insólito, la relación del sobrepeso, la obesidad con el tamaño del pene. Un tema de vital importancia con la epidemia de sobrepeso que tenemos. En el Sexo Alerta de esta edición, repasaremos todos aquellos métodos que no funcionan, atención, y que pueden ser más bien peligrosos cuando queremos estirar, aumentar las dimensiones fálicas. Y es que vemos las esculturas, vemos las obras artísticas, vemos las pinturas y nos damos cuenta que en otras sociedades, en otras culturas, el concepto del tamaño del pene era totalmente diferente. Eso es parte del sexo que hizo historia. Atención coleccionistas, el utopista se hace presente en la frase sexual de la semana. Desde luego la sección que encanta, el video sexual de la semana, con buena parte del material que usted gentilmente nos ha hecho llegar. Además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. A lo largo de todos estos programas, hemos sido muy claros en señalar la enorme dificultad que ha tenido la sociedad occidental para hablar de sexo. Es decir, continúa siendo un tema prohibido y lo ha sido a lo largo de tanto y tanto tiempo. La verdad es que temas tan comunes como la menstruación o el embarazo nunca fueron abordados de manera directa. De alguna manera hasta los padres tenían algún grado de dificultad para enseñar a sus hijos sobre una temática tan importante. Comprenderán ustedes lo que significa hablar del tamaño del pene. Comprenderán ustedes que es un tema que incluye muchos miedos, muchos temores, muchos mitos, muchas ideas totalmente confabuladas que generan una enorme desconfianza en el varón. Es decir, tenemos que ser claros que el tema del tamaño del pene siempre estuvo excluido de la mayoría de los foros, del foro familiar, del foro social, y aún desde el punto de vista científico hemos tenido algún grado de dificultad para abordar esta temática, sin entender que si no la abordamos nosotros, los hombres de ciencia, la va a tener que abordar la voz cuchicheada, óigase muy bien, la maldad o simplemente los mitos y los susurros a nivel de
a nivel popular, a nivel de calles, campos y ciudades, que no es el escenario para hablar esta temática. Por eso nos sentimos muy contentos de poder hablar con la familia de este tema tan importante. Por eso nos sentimos muy contentos de poder hablar esta temática a la luz de lo que depara la ciencia. Óigase muy bien, porque eso es lo que queremos, dar esa información científica que estamos seguros le va a devolver la tranquilidad a buena parte de los varones y también, ¿por qué no decirlo?, a buena parte de la familia. Y siempre nos gusta empezar esta temática hablando sobre el origen de los términos. El nombre del pene deriva del latín penis, que para los romanos significaba rabo, y que de forma genérica denominaba los dos rabos de los animales, particularmente el posterior y especialmente en bueyes y caballos. Al aplicarse el término al macho humano, que solo posee uno de esos dos rabos, se dejó la palabra pene para denominar el rabo delantero de los humanos, mientras que para el trasero se eligió el término cauda, es decir, cola. Tal vez sorprenda, pero desde el punto de vista médico, el pene es un órgano maravilloso. Es decir, la fisiología que encierra, las funciones que ejercen, lo convierten en un órgano totalmente diferente al resto de la economía corporal. Es decir, cuando estamos hablando del pene, estamos hablando de un órgano que al cuerpo le sirve en múltiples facetas. Es decir, tiene múltiples funciones. Por un lado, todos lo sabemos. El pene es el encargado de llevar la orina al exterior. Toda esa función que hacen los riñones, toda esa función que hace la vejiga, todas esas funciones que hacen los túbulos colectores, la verdad es que el que se encarga del desecho de todos esos tóxicos corporales es el pene, a través de la orina, a través de la micción. También el pene es el encargado, desde luego, de la reproducción. Es el encargado de llevar el producto de la próstata, de los testículos y de los conductos. Todas esas secreciones que denominamos semen, es el pene el encargado de depositarlo en las entrañas de la vagina. Es decir, la segunda función del pene es la función reproductora. Pero además de esas dos funciones, el pene es el órgano que genera placer. Es el órgano sexual por excelencia. Es el órgano que en el varón va a desencadenar las mayores sacudidas orgásmicas. Encontrándonos entonces que el pene tiene una función urinaria, una función reproductiva y además una función sexual, con todo lo que esto representa. Pero también hay que saber algo, que es lo que nos motiva a hacer este comentario. En cada una de esas funciones, el pene necesita tener diversos tamaños. Por eso es un órgano tan polifacético, por eso está en la erección para cumplir la reproducción y la sexualidad, y por eso también está flácido para cumplir con la función de la micción. Imagínense qué maravilla de órgano. Y vamos a ver lo que nos depara el mundo natural, sí, el sexo. La naturaleza es sorprendente y más aún cuando del tamaño del pene se trata. Así, las medidas del órgano masculino varían acorde a los diferentes animales. Por ejemplo, el pato de laguna argentino tiene el pene más largo entre todos los vertebrados en relación con el tamaño del cuerpo. Su miembro viril, en estado erecto, mide la mitad de la longitud del cuerpo, es decir, unos 20 centímetros. Incluso se han documentado casos de patos en los cuales el pene mide más que el mismo cuerpo. La ballena azul se lleva el primer lugar, con una medida fálica de aproximadamente 2 metros. Existe, además, un pez invertebrado llamado perchere, que tiene un pene 20 veces más grande que su longitud corporal. Una de las consideraciones más importantes cuando hablamos del tamaño del pene y de las características mismas de este órgano masculino es que a pesar de la firmeza, a pesar de la dureza, a pesar de esa consistencia pétrea que consigue con la erección, el pene no tiene ningún hueso. Y eso es importante mencionarlo porque hay muchísimos animales en donde existe el hueso del pene y que explica esa dureza. En el caso del ser humano, esa dureza se consigue a expensas del aporte sanguíneo. Es decir, es la cantidad de sangre que entra y a presión la que produce esa erección tan característica que todos conocemos. Pero cuando estamos hablando del tamaño del pene, tenemos buenas noticias. Los estudios nos indican que es muy bajo el porcentaje, óigase bien, que es muy bajo el porcentaje de hombres en nuestra sociedad que tienen realmente un pene pequeño.
Es decir, algunos estudios nos dicen que probablemente menos del 1%. Esos son porcentajes sumamente bajos. Sin embargo, nos damos cuenta que constantemente recibimos en la consulta gente atemorizada, gente acomplejada, gente que siente una enorme angustia porque él mismo se percibe que su pene es de bajas dimensiones. Y la ciencia nos viene a decir que buena parte de las veces no es cierto. El pene tiene una buena condición, tiene buenas dimensiones, pero como que el individuo está acomplejado, como que el individuo tiene un temor que se le ha inculcado desde etapas tempranas. Y esa es la enorme importancia por lo cual hacemos este programa, para ir develando cada uno de los detalles, cada una de las partes que tenemos que conocer para realmente saber si estamos enfrentando un problema con el tamaño del pene. Hoy sabemos, óigase muy bien, que tenemos diversos tratamientos. Hoy sabemos que contamos con diversas opciones que nos permiten solventar este tipo de problemática. Pero surge algo muy importante. ¿Qué tiene que ver el sobrepeso con el tamaño del pene? Ya lo vamos a ver. La grasa abdominal puede ocultar las verdaderas dimensiones del pene, al punto que muchos hombres con sobrepeso viven acomplejados creyendo que su miembro es pequeño. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Los tiempos han cambiado y de un momento a otro comenzamos a observar que el sobrepeso se convirtió en algo más importante que la misma desnutrición. Y nos damos cuenta que no es el sobrepeso, ya son estadios de obesidad y de obesidad importante. Y cuando comenzamos a tener esa colección de grasa, como que el pene se esconde. Es más, ese es el término, el pene imbuido o el pene escondido. El pene que queda totalmente sumergido en la grasa y ese varón comienza a decir, ¿qué pasó? Se me está haciendo cada vez más pequeño el pene, dice. No, en realidad lo que se está haciendo cada vez más grande es la panza y el tejido graso que está alrededor. Esto es muy importante porque genera una enorme inseguridad. Él mismo se ve y dependiendo del sobrepeso va a decir, doctor, es que a veces no veo el mismo pene. Me cuesta agarrarlo hasta para orinar y qué decir en el acto sexual. Eso nos revela la enorme importancia de mantener la figura. Eso nos revela la enorme importancia de mantener una silueta adecuada. Eso nos revela la enorme importancia de tener un abdomen plano por muchas razones de salud y también por razones sexuales. Sobre todo esto, diríamos que puede generar mucha inseguridad en ese joven que está un poquito gordito, en ese adolescente que está con un poquito de sobrepeso, y ahí es donde tenemos que estar como familia dando esas indicaciones para que se recupere la silueta. Y atención familia, nos indican que la trivia de la semana se ha hecho presente para que todos participemos, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuál es el porcentaje de hombres que le preocupa el tamaño del pene? ¿Un 10%? ¿Un 25%? ¿Un 50%? ¿O un 90%? ¿Será la 1? ¿Será la 2? Ya muchos televidentes están opinando en nuestro nuevo muro en Facebook. Hágalo usted también. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Cerca del 50% de los hombres y el 25% de las mujeres que consumen alcohol presenta problemas sexuales. Cuando se consume gran cantidad de licor, es difícil conseguir una erección. A la mujer le cuesta lubricar y en ambos es más difícil conseguir el orgasmo. Tiene usted una razón más para dejar de tomar licor. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números.